Este futbolista metió un autogol en el Mundial y 10 días después resultó que estaba muerto, acribillado a balazos en un estacionamiento. Este futbolista se llama Andrés Escobar y es la historia de cómo un error en una cancha se convirtió en una sentencia de muerte. En el año 1994, Colombia llega al Mundial de Estados Unidos con una selección que muchos ya daban como candidata al título. Traían al pibe Valderrama, un equipazo, y venían de humillar 5-0 a Argentina en las eliminatorias. Todo el país estaba convencido de que ese era el año para Colombia. Andrés Escobar, de 27 años tan solo, era el defensa del Atlético Nacional, era parte de esa generación dorada. Lo llamaban el caballero del fútbol por su forma de jugar limpio, sin trampas, sin escándalos. O sea, era un tipo tranquilo, correcto y querido dentro y fuera de la cancha. Pero el mundial arranca y todo se le viene abajo. Colombia pierde su debut contra Rumanía con un 3-1. Las expectativas se derrumban de un día para otro y el ambiente alrededor de la selección se pone bastante tenso. Y hay que entender algo del fútbol colombiano de esa época. No era solamente fútbol, había apuestas, había plata de dudosa procedencia que estaba metida en todos los clubes. Había gente peligrosa pendiente de cada resultado y con esa presión encima, Colombia llega a su segundo partido contra el anfitrión, que en este caso era Estados Unidos. Esta es la parte más dolorosa, la parte del autogol. En el minuto 22, aunque algunas crónicas lo ubican en el minuto 35, Estados Unidos manda un centro raso hacia el área. Escobar, que es defensa de ese momento, se lanza a cortarlo antes de que le llegue a un delantero rival. Intenta despejar el balón lo mejor que puede, pero el balón le rebota mal en la pierna y sin querer mete ese balón en su propia cancha. Esto resulta un autogol en un mundial frente a todo su país y frente a todo el mundo. Este error, sumado a un gol de ese equipo después, termina sentenciando el partido a 2-1 a favor de Estados Unidos. Colombia todavía jugó contra Suiza, pero ya no alcanzó. La selección de las estrellas quedaba eliminada en primera ronda y esa jugada de Escobar quedó como la imagen del fracaso total para el equipo. Quédense con esta frase: la vida no termina aquí, porque ya la van a recordar más adelante. Lo que hace Escobar después es lo que lo distingue. No se escondió. Al día siguiente dio la cara ante la prensa, hizo una autocrítica y defendió a sus compañeros y cerró con una frase que, visto lo que pasó después, se volvió en una frase bastante dura. La frase que él citó fue: nos vemos pronto, porque la vida no termina aquí. Escobar decide regresar a Colombia, no se queda fuera esperando a que se enfriaran las cosas. Él tenía motivos para seguir con la cabeza en alto. Estaba a punto de casarse y ese mismo verano se esperaba que fichara con el Milan. Él había cometido un error, sí, pero su vida tenía que seguir porque él tenía un buen futuro. Yéndonos más hacia la noche del 2 de julio de ese año, 10 días después de ese autogol, Escobar sale a un restaurante en Medellín que le llamaban El Indio a ese restaurante, con familiares y amigos. Ahí mismo unos clientes empiezan a molestarlo por el mundial, le tiran comentarios, se lo recuerdan una y otra vez. Escobar aguanta, no responde, sigue su noche. En una mesa cercana estaban los hermanos Pedro David y Santiago Galón Henao. Estos hombres eran narcotraficantes conocidos en la zona, se suman a las burlas y la cosa se extiende hasta afuera del restaurante, para ser más específicos, en el estacionamiento. Ahí la discusión sube de tono. Escobar le exige respeto a estos dos individuos y ese fue el verdadero problema. No estaba discutiendo con un par de borrachos cualquiera, sino con gente que no estaba acostumbrado a que le contestaran. En medio de la trifulca, el chofer de estos dos sujetos que se burlaban de este futbolista, que eran los hermanos Galeón Henao, y ese chofer tenía como nombre Humberto Muñoz Castro, se acerca sin decir una sola palabra, saca un arma y le dispara 6 veces a Escobar. El futbolista es trasladado al hospital, pero muere 45 minutos después. Tras haber sucedido todo esto, resulta que ahora viene una investigación. La noticia explota en cuestión de horas. Colombia entero despierta en shock. Escobar no solo era un jugador, era un ídolo querido y respetado, y ahora ya no estaba. La presión pública fue tan fuerte que la policía detiene a Muñoz Castro en tiempo récord, en menos de 24 horas. En un principio intenta justificarse, incluso llega a declarar que no sabía que la persona a la que le disparó era el futbolista, pero termina reconociendo el crimen. Muñoz Castro es sentenciado a 43 años de prisión. La pena luego se reduce
11 a 23 porque supuestamente tenía una buena conducta. Sale libre en el año 2005 después de haber cumplido solamente por ese crimen 11 años. Los hermanos Galeón y Henao, que estaban en el centro del conflicto que terminó en el disparo, nunca enfrentaron una condena equivalente a su rol en esa noche. El padre de Andrés Escobar, Darío Escobar, lo resumió después con una frase que se volvió tan citada como la de su hijo, que ya mencionamos anteriormente. La frase del padre era: francamente creo que en Colombia no existe la justicia. Al funeral de Andrés Escobar asistieron alrededor de 120.000 personas. Hasta hoy muchos en Colombia siguen debatiendo qué tanto peso realmente ese autogol y qué tanto fue apenas la chispa que encendió algo que ya venía cargado por la violencia de esa época. Lo que nadie discute es esto: un hombre cometió un error humano jugando al fútbol frente a millones de personas, y ese error en el país equivocado y en el momento equivocado le costó la vida. Esto nos enseña que detrás de todo esto había un gran problema, y era que en esa época se movían cosas bastante turbias. Fue lamentable cómo terminó todo esto, ya que Andrés Escobar tenía un futuro muy grande por delante y todo quedó truncado por un error que puede cometer cualquiera, y mucho más cuando hay una presión tan grande. Si te gustaría que sigamos investigando historias como esta, puedes apoyar el canal y dime en los comentarios qué otro caso te gustaría que analicemos e investiguemos. Yo soy Vicente y esto fue En Bajo Verdad.